Doncs avui parlarem sobre l'assaig sobre l'enteniment humà de Locke. I som el Toni i jo, Locke va néixer al 1632 i va morir al 1704. Va estudiar medicina. El fet que estudiés medicina el va poder influir per estudiar la ment humana. De fet, podríem considerar Locke com un dels pares de la psicologia moderna. Podríem dir també que és una mica antítesis de Hobbes, en el sentit de que Hobbes és molt sistemàtic i Locke no és tant, vull dir, és més lliure a l'hora d'escriure i tal, i de fer la seva filosofia. També vull dir, va ser l'antecessor de Hume i de Berkeley. Molt bé, doncs el 1690 publica les seves dues obres més importants. El primer és un tractat sobre el govern civil en el qual posa les bases del liberalisme polític, que no parlarem, aquí no parlarem perquè al principi algú ja ho té que fer i tal. I també vull dir, va fer l'ensaig sobre l'enteniment humà en el qual posa les bases de la teoria del coneixement, que aquí sí que parlarem. La teoria del coneixement aquí s'entendrà com una disciplina diferenciada de les altres disciplines filosòfiques. Abans la teoria del coneixement estava una mica barrejada amb la metafísica i tal, per exemple. En el cas de Locke no, en el cas de Locke vull dir, és una cosa independent. D'acord, també podríem dir que és un dels fundadors de l'empirisme. En el sentit, l'empirisme s'entén com una corrent que creu que tot el coneixement prové de l'experiència, contràriament, per exemple, al racionalisme. D'acord. També, a part d'això, vull dir, la teoria del coneixement el que intenta és entendre quins són els límits de la ment humana. Locke, per exemple, va determinar que el ser humà té uns límits, vull dir que no té un coneixement il·limitat, no. Els seus límits són l'experiència. També vull dir, per arribar a aquesta conclusió, va utilitzar un sistema que es coneix com anàlisi descriptiu. És a dir, descriure exactament quins són els límits de la ment i no arribar a cap conclusió metafísica, per exemple. D'acord, l'estructura. El llibre, ja he dit abans que parlaré sobre l'assaig sobre l'enteniment humà. Aquest llibre abans de tot s'ha de dir que té com un petit resum, un compendi, que pot servir com a introducció de l'assaig, que és la part més grossa. I aquest assaig es divideix en 4 llibres. El primer llibre, que fa una crítica a les idees innates, i entra el concepte de tabula rasa. La tabula rasa s'entén com un paper en blanc, diguem, és a dir, Locke considera que quan naixem no tenim cap coneixement, i a partir de l'experiència cada vegada no aconseguim més coneixements. El segon llibre parla dels tipus d'idees, que és el que parlaré jo després. Després hi ha el tercer llibre, que parla del llenguatge i de les paraules, que aquest tema tampoc no entraré en altres perquè algú ja el té que fer, en principi. I després hi ha el quart llibre, que és el que parlarà el Toni, que és sobre el coneixement. Molt bé, les idees. Hi ha de dos tipus, les idees simples i les idees complexes. Les idees simples s'aconsegueixen a partir de la percepció. D'acord? Dintre de les idees simples hi ha de dos tipus, les de sensació i les de reflexió. Les de sensació sorgeixen a partir de la percepció de l'experiència a partir de les sensacions. O sigui, a partir de la vista podem aconseguir la idea simple del color verd. Després tenim dintre de les idees simples, a part de les de sensació, tenim les de reflexió, que sorgeixen a partir de la reflexió de l'experiència. Per exemple, la pròpia idea de reflexió. Ja està, no? Sí. S'ha de dir que les idees simples són coses que no es poden dividir, és a dir, en certa forma són com pilars, d'acord? I llavors, a partir d'aquests pilars podem arribar a altres idees, les idees complexes. Les idees complexes, per tant, es podrien definir com la unió, per exemple, de diverses idees simples. D'acord, doncs, d'idees complexes també hi ha de diversos tipus, exactament hi ha 3 tipus. Primer hi ha la idea de substància, que podríem dir que seria una mica com el substrat de les qualitats. Per exemple, la idea de cos. Sí, la idea de cos, que seria a partir de la unió de solidesa, extensió i mobilitat. Després tenim la de mode, que dintre de la de mode hi ha de dos tipus, les de mode simple i les de mode complex. Les de mode simple va ser la combinació d'idees simples. Per exemple, la idea de dotzena, que es pot aconseguir a partir de l'addició de 12 pilotes. Després hi ha les de mode simple mix, que es basen en la combinació entre idees simples i idees complexes, com per exemple l'amistat.
I finalment, per idees complexes, tenim la de relació, que sorgeixen a partir de la comparació de diverses idees. Per exemple, la idea de gran. Per tenir la idea de gran hem de trobar que també hi ha una cosa més petita que la cosa gran. És comparació. I per la meva part, ja. Yo os voy a hablar de un par de temas. El primero es del conocimiento en general, que es su libro 4 de la obra del ensayo del entendimiento humano. Y el segundo tema es son dos conceptos claves, fundamentales y cruciales en el desarrollo de la teoría del entendimiento de Kant, que son la identidad y la conciencia. Entonces, referente al libro 4, que trata del conocimiento en general, podemos decir que esta es la parte del ensayo, la parte de la obra de Locke, menos empirista. Es decir, la teoría del conocimiento es empirista en tanto en cuanto se funda en la experiencia, pero esta parte tiene algunos tintes racionalistas y después veremos por qué. Fundamenta el conocimiento en la percepción del acuerdo o desacuerdo de las ideas de la mente, cualesquiera de las ideas que sean. Y llega a la conclusión de que hay 4 tipos de acuerdo. El primero de identidad o diversidad, que es el que vamos a desarrollar después, un poquito más adelante, que es el primer acto básico del entendimiento, percibir las ideas que se tiene, poderlas conocer y diferenciarlas entre sí. Y esta es necesaria y fundamental para la variedad de pensamientos y operaciones de la mente. Después tiene también el acuerdo de la coexistencia, que es la conexión necesaria en un mismo sujeto o sustancia. Es decir, básicamente se trata de las ideas que coexisten con nuestras ideas complejas, por ejemplo, de sustancia. Es decir, a título de ejemplo, pues la inmutabilidad de un metal, es decir, permanecer invariable en el fuego, pues coexiste además con sus ideas simples de peso, de extensión, de forma, de solidez, etcétera, etcétera. Tercer tipo de acuerdo es la existencia real, que digamos que el objeto existente fuera de la mente tiene que concordar con la idea que se tiene de ella. Recuerda un poquito al nómeno de Kant, al fenómeno del nómeno. Y la cuarta y última conexión, el último acuerdo es la de relación, que es otro tipo de relación, como por ejemplo que la suma de los lados de un triángulo es de 180 grados. Entonces, la evidencia del conocimiento para Locke guarda una estrecha relación con el modo de percibir el acuerdo. Para él se dan 3 tipos de modos principales. El conocimiento intuitivo, que es cuando la mente percibe inmediatamente el acuerdo o el desacuerdo de las ideas, por ejemplo, que el rojo no es el azul, que el sólido no es un líquido, que el círculo no es un triángulo, y este versa sobre las verdades generales. Curiosamente, para Locke este es el conocimiento más sólido, digamos, el más fundamental, y desde luego no es el más fundamentado en la experiencia. El más fundamentado en la experiencia es el conocimiento sensitivo, que es el otro tipo de modo, que corresponde al conocimiento de los seres finitos particulares a través de los sentidos. Y el tercero es el demostrativo o racional, que también es el acuerdo-desacuerdo, no percibido de manera inmediata, sino a través de otras ideas por parte de la mente para demostrarlo. Las leyes matemáticas, por ejemplo, para demostrar las leyes naturales, es precisa la intervención de la memoria para conectar toda esta parte de deducción y de demostración. Un ejemplo, el diagnóstico médico a través de una clínica y una serie de pruebas. Y por último, el alcance del conocimiento, básicamente, es que no podemos tener conocimiento alguno donde no existe ninguna idea. O sea, las ideas son el conocimiento mismo. Pasamos al tema de la identidad y la conciencia. La identidad, como he dicho, es un concepto clave, fundamental y determinante en la teoría del conocimiento de Locke. Es el primero y el más fundamental acto del entendimiento. Curiosamente, a pesar de que es una de sus ideas fundamentales, de sus conceptos claves, no se acabará desarrollando hasta la segunda edición de la obra, que hace en 1694, después de mantener una serie de correspondencia con pensadores de la época, como Molinex. Y
Y bueno, y esto lo, digamos, lo sintetiza en un capítulo que es el número 27 del libro segundo del ensayo, titulado De la identidad y la diversidad. Locke es el primer filósofo en comprender que diferentes nombres están regidos por diferentes tipos de identidad. Así él diferencia tres tipos, tres criterios de identidad. El primero, basado en la materia inerte, la identidad viene determinada porque las partes constituyentes se mantienen iguales en número y en la misma configuración, es decir, que mientras algo no varíe, no varía su identidad. Pero si yo a un mueble determinado, a esto le añado alguna cosa, entonces la identidad de esto varía. No ocurre así con el segundo tipo, que son los organismos vivos, que su identidad no depende de la masa de las partículas, sino de algo más. Estas pierden y ganan materia de manera constante a través de los procesos de crecimiento, de metabolismo, de envejecimiento, y la identidad, por tanto, se fundamenta en el fluido vital, ¿no? En el conjunto de procesos biológicos necesarios para sostener la organización y la economía del mismo organismo. Por ejemplo, el término hombre. El término hombre, entendido desde su vertiente de animal físico, pues es aplicable este criterio. Y la tercera es la persona. El tercer criterio de identidad es la persona. O sea, el ser humano no basta con describirlo como una materia o un simple organismo vivo. El ser humano además poseedor de inteligencia, de racionalidad, de juicio y sobre todo de conciencia, que es el término clave aquí. Entonces, me ha parecido interesante esta definición, ¿no? La persona es un ser pensante, inteligente, tiene razón y reflexión y puede considerarse a sí mismo como el mismo ser pensante en tiempos y lugares diferentes, lo cual solo puede hacer en virtud de la conciencia que es inseparable en el pensamiento y es esencial a él. De aquí se derivan que algunos autores distinguen dos tipos de identidad personal. Una, la sincrónica, que en cierto momento específico, cuando se reconocen ciertos pensamientos y acciones como suyos, y otra, la diacrónica, que existe más de un tiempo presente, reconoce como suyos acciones y pensamientos de tiempos pasados. La identidad personal se extiende hasta donde alcanza la conciencia, esto es importante. Centrándonos en el término de la conciencia. La conciencia es el único criterio de identificación personal, es decir, de sí mismo, de los actos y pensamientos propios. Es un conocimiento intuitivo, inmediato, de nuestra propia existencia individual. Él la define como la percepción que tiene un hombre de lo que pasa en su propia mente. La conciencia, como hemos dicho, es un tema crucial, por sus implicaciones sobre todo, y esto va a ser interesante, por sus implicaciones morales. Es decir, que si el sujeto se identifica únicamente con una sustancia, no puede determinar una responsabilidad moral. Y esto es lo que subyace detrás de toda la teoría de la identidad de Locke. Eso es lo que a Locke realmente le interesaba. Si la piedra angular de la identificación del sujeto es la atribución de las acciones. O sea, el yo, el sujeto, correspondiente al agente, que son uno y el mismo. Sujeto y agente son iguales. Sujeto que es unitario y es responsable de sus actos. Esta también es bastante interesante porque aquí concentra la esencia del yo y del sujeto. El yo es una cosa pensante, consciente, no importa si la sustancia es material, espiritual, simple o compuesta, que es sensible o consciente del placer y el dolor, capaz de felicidad o desgracia, y así se refiere a sí misma hasta donde se extiende esta conciencia. Aquí hay varias partes. Primero el sujeto, que es la cosa pensante, consciente. La conciencia es la que determina el carácter del sujeto. El elemento clave aquí es la capacidad de autorreferencia. Esto es lo que va a fundamentar el sujeto, la capacidad del sujeto. El sujeto como sustancia, pero no es esa su condición ni tampoco de ser pensante, sino de la referencia a sí mismo en función de la conciencia de su propio pensar. Es decir, la referencia a sí mismo, la conciencia, es el límite propio del sujeto. Este es otro de los elementos claves. O sea, ya lo dice arriba, no importa si la sustancia es material o espiritual. Él desconoce
en tanto en cuanto es empirista, desconoce la naturaleza de la sustancia. La capacidad de autorreferencia en el pensar de una sustancia pensante es la que constituye al sujeto, la persona. Hay un autor, Gibson, que dice que el yo y la persona para Locke, el yo es una persona reconocida desde dentro y la persona es un yo considerado desde fuera. Es curiosa esta relación que hace. La conciencia define al sujeto de la persona en su condición propia, permitiendo identificarse a lo largo del tiempo como uno mismo y un único sujeto a través de la diversidad de pensamientos. Dice que la conciencia, otro tema importante, es que es inseparable la conciencia, inseparable del pensar y es esencial a él. Es imposible para cualquiera percibir sin percibir que percibe. Esto lo dice el propio Locke. Es la condición para el pensamiento, la percepción de que se piensa. La conciencia es la condición para conocer la existencia del pensamiento. Si no tenemos conciencia del pensar, no podemos afirmar que se produce el pensar. No hay conciencia sin pensar, dice él, pero tampoco pensamiento sin conciencia. La conciencia es fundamental y necesaria, pero no la naturaleza del alma por sí sola. El alma, entendida como la cosa pensante. Pensar solo es una de las operaciones del alma. El acto de pensar no es la esencia última del alma, la experiencia de que la mente no presenta contenidos de pensamiento en ciertos momentos. Suponer que el alma piensa siempre, aun cuando no es consciente, conduciría a admitir que existen dos personas distintas. Por ejemplo, la persona que está dormida es distinta de la persona que está despierta o la persona que está meditando y no tiene ningún contenido mental en ese momento. Pues Locke dice que eso no puede ser. Todos son la misma persona. Otro término importante, la autorreferencia, que no solo es en el ámbito del pensar, también es determinante en la conciencia del placer y el dolor, haciéndolo al sujeto capaz de felicidad y de desgracia. El placer y el dolor recibidos por una acción son el premio o el castigo de la misma, lo que hace a la persona ser feliz o desgraciada. Volvemos otra vez al tema de la responsabilidad atribuida a las acciones, conformidad o discrepancia de la acción conforme a una ley. La persona en este caso podríamos atribuirle un contenido forense, judicial, ¿no? Es decir, se apropia de las acciones y del mérito de estas, ¿no? Pasamos a otro elemento, que es la duración del sujeto en función de la extensión del tiempo de la conciencia. La conciencia es la que determina la duración de ese sujeto, tanto en las acciones como la repercusión en forma de felicidad o desgracia. Esto introduce la proyección hacia el futuro en la conciencia. La conciencia como autorreferencia en las acciones determina y delimita a ese sujeto en el tiempo, identificándolo. Bueno, hay un punto débil que es interesante comentar en la teoría de Locke, que es todo el tema del sujeto de Locke está orientado, como hemos dicho, a la determinación del ámbito de la responsabilidad, y es relevante en cuanto a este aspecto saber ante quién responde, si es ante la justicia humana o ante quién es el juez, ¿no? Entonces él dice que el juez en este caso es Dios. Dios es el juez moral de la conciencia. La felicidad, la recompensa, la desgracia, el castigo, todo pasa por el futuro estado de una vida después de la muerte, donde Dios es el tribunal que va a condenar o va a premiar las acciones de uno. Y la conciencia es la única responsable, la responsable de carácter moral y no legal. Entonces, el problema en este aspecto que ven los autores contemporáneos y posteriores a Locke es que es necesario, imprescindible, creer en un tribunal divino cuando consideramos a la conciencia como un criterio válido para el juicio de nuestra personalidad. Las funciones de la conciencia, entendida que la conciencia no es una sustancia, sino que se determina a través de sus funciones,
son de 4 tipos concretamente. La identificativa, que es la apropiación aplicada a las acciones y el pensamiento, que generan la identidad y la responsabilidad del sujeto, entendido como un significado moral. La función refleja, la cual pensar consiste en ser consciente de que uno piensa. La conciencia es entonces percepción, que es la facultad de la mente y la primera idea de reflexión o autorreferencia, y surge directa e inmediatamente de la percepción de ideas. Percibir es semejante a tener ideas. Lo que pasa es que percibir hace referencia al acto mental y tener ideas al contenido. La función productiva, que es la que atañe al acto de percibir, y la función receptora presentadora, donde la mente recibe las impresiones procedentes de los sentidos y que no puede evitar percibir tanto las ideas como el hecho de percibirlas. Es importante un elemento aquí, que es la pasividad de la mente. O sea, en el resto de funciones se caracterizan porque la mente es activa y, sin embargo, en esta, la receptora, no, la mente es pasiva. Y eso va a ser otro de los contratiempos de la teoría del conocimiento de Locke, ¿no? Que dentro de esa función identificativa y unificadora de la multiplicidad experiencial de un sujeto, la unidad de la conciencia tiene que ser compatible y coherente en todas las funciones. Sin embargo, en la función receptora no lo es. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer. Lo siento por el fallo. ¿Alguna pregunta?